Bueno, buenas noches a todos. La verdad es que es una alegría enorme contar con ustedes, con esta mesa en la segunda noche de carteles. El trabajo que decidimos hacer hoy es alrededor de la elección del rasgo en cartel, y para eso invitamos a 4 miembros de 4 carteles diferentes para que nos contaran de alguna manera qué piensan ellos respecto a la elección del rasgo y respecto de su rasgo, ¿sí?, en los carteles. Tenemos entonces a Valeria Goldstein, a Cintia Barrero Aguirre, Mónica Viallo y Lucas Rodríguez. Yo decía que es una alegría enorme contar con esta mesa porque 3 de los participantes de esta noche no son miembros de la escuela, Mónica Viallo sí, y decidimos hacer una invitación, es decir, hubo una decisión por parte de la Secretaría de hacer esta invitación porque de alguna manera creemos que la política que nosotros encaramos respecto de los carteles es el cartel con la escuela. Y de alguna manera es en acto hacernos responsables de las transferencias que generamos y de lo que la escuela de alguna manera ofrece como dispositivo para la formación. Si bien hay otras instancias en donde la gente que participa en los carteles puede, ¿no?, presentar sus trabajos, como por ejemplo las jornadas, nos pareció interesante alojar algunos, ¿no?, de estos trabajos en nuestra escuela y en una noche al margen de lo que pueda ocurrir en nuestras jornadas. El tema nos parecía verdaderamente interesante, también se articula de alguna manera a lo que creo es en este momento un trabajo de escuela que tiene que ver con la orientación a lo singular. Entonces, de alguna manera la pregunta con el rasgo es retomar la pregunta respecto de lo singular articulado a una lógica colectiva en un trabajo de cartel. Por esto me parece que los 4 trabajos que vamos a escuchar hoy, que son al modo de un flash, lo pedimos así, es decir, pedimos intervenciones breves para que después pudiéramos conversar entre todos, esa es la idea, y de hecho nos interesaba muchísimo que pudieran participar también los colegas de aquellos que presentan, que forman parte de los carteles, los +1, es decir, que de alguna manera la noche también contara con lo colectivo, no solo con las exposiciones de cada uno de ellos. Entonces, en las 4 exposiciones, creo que son las 4 interesantísimas, me parece que vamos a poder escuchar de qué manera cada uno transmite cómo está tocado y atravesado por la causa analítica. No solo eso, me parece que en las 4 exposiciones uno puede pescar que hay una posición de verdadera relación al psicoanálisis desde cierta posición de ignorancia, ¿no?, que creo que es lo que posibilita encontrarnos con preguntas, porque en los 4 trabajos podemos ubicar preguntas, ¿no?, preguntas que abren y que me parece empujan el comienzo de lo que es una investigación, porque no nos tenemos que olvidar que son comienzos, no son trabajos conclusivos, no son trabajos de un trayecto concluido, sino que son preguntas que abren. Entonces, lo mejor, entonces, creo para hoy es darle la palabra primero a Valeria, después en todo caso, cuando concluyan de leer, retoman una cuestión. Bueno, buenas noches. Sobre la elección del rasgo en el cartel. Esta fue la invitación, así que intentaré transmitir algo en relación a esto. Puesta en forma. Constituimos 6 miembros un cartel ampliado y convocamos a Ernesto Sinatra como +1.
Tanto el título que nos agrupó como cada rasgo que nos particularizó fueron puestos en forma en nuestro primer encuentro allá por agosto de 2011. Transferencia de trabajo mediante, el +1 provocó, por un lado, llamar a nuestro cártel Lecturas de lo Real, acompañando el para todos con un texto articulador, el ser y el uno, inscrito en el eje clínico, y por otro, despejar el rasgo de cada cartelizante, donde surgen los de mis compañeros y el mío, los nombres del goce. Sí, ese es el nombre de mi rasgo. Los nombres. Un nombre, un título, toma valor de marca, de apoyo en el significante, de insignia. La nominación entonces hace insignia, hace signo. El rasgo unario, en determinado momento, es leído en esa orientación. El S1, que representa el sujeto, que nombra su ser, ¿qué relación tiene al goce? ¿Hay un goce en el ser? Los goces. Lacan da distintos nombres al goce a lo largo de su enseñanza. Miller traza sus paradigmas. Mi investigación avanza hacia alguna de sus modalizaciones. Versiones del goce fálico en tanto goce del ser y goce del verdad, por un lado, el goce como acontecimiento del cuerpo ligado al síntoma, por otro, y finalmente algo del goce femenino. A la vez me interesa leer estos conceptos en la clínica, a partir de testimonios de Pase a E de Silvia Salman. Cada rasgo va tomando valor en acto, en cada encuentro, por operación del +1. Así, cada uno de los cartelizantes seguimos precisando esos detalles que nos causan. El hallazgo del rasgo me hizo descubrir, en esta experiencia inédita para mí, que no solo me conduce a un interés teórico, sino también algo de mi propia subjetividad. Puedo concluir que el rasgo me encontró a mí y lo sigue haciendo. Buenas noches. Elección del rasgo, expresión viva de un cártel. Un pequeño epígrafe de Martin Heidegger. En la forma de la pregunta habla ya la historia. De operaciones del analista al el objeto, la transferencia y la función deseo del analista. Este cártel, formado por Juan Bustos, María Alejandra Guerra, María Luján Ross y yo, hunde sus raíces en charlas, comentarios, preocupaciones, debates en torno a nuestro interés por la clínica. Nos encontramos con que nuestras preguntas respecto de la práctica analítica versaban insistentemente sobre el lugar del analista, nosotros en el banquillo. Las intervenciones en los tratamientos que conducimos apuntan aún más allá de la terapéutica como horizonte, o intervenimos como psicoterapeutas con jerga lacaniana. ¿Se ubicó algo del objeto, de lo pulsional, del goce, o solo abonamos al sentido? El tema nos causaba y finalmente pudimos formularlo: las operaciones del analista, puestas en el centro como modo de intervenir en una clínica en la que los conceptos fundamentales han experimentado cierto viraje, o mejor dicho, la denominada última enseñanza enfatiza determinados conceptos que necesariamente resitúan el modo de operar en la experiencia analítica. La prisa del malestar que las preguntas nos suscitaban y el lazo a la escuela precipitó la búsqueda de un +1 que le interesara acompañarnos en nuestro trabajo. Varios de nosotros habíamos tenido anteriormente experiencias en la formación de carteles, con muy diversos saldos. Algunos terminaron el tiempo de trabajo con producciones, otros se deshicieron después de un tiempo y otros solo fueron cartas de intención. Con los colegas, amigos, no solo coincidimos en el tema que nos convocaba, sino también en el deseo de llevar adelante la experiencia del cártel. Bajo esas coordenadas, junto a Diana Bolodarsky como +1,
Nos tomamos 2 encuentros para ir diferenciando lo que a cada uno le resonaba del tema. La elección del rasgo, el trazo que se hace al escribir las letras de cada quien, quedó inscritas de la siguiente manera. Para Juan, el deseo del analista entre el inconsciente real y el inconsciente transferencial. Para María Alejandra, objeto y pulsión en la experiencia analítica. Para María Luján, el analista como semblante de objeto. El mío, el objeto, la transferencia y la función deseo del analista. Y el de Diana, del significante a la letra. El rasgo te elige. Hace un tiempo me encontré con una frase. Sin entrar en el resorte de la transferencia, es el deseo del analista el que en último término opera en el psicoanálisis. Del escrito de Lacan, del trip de Freud y del deseo del psicoanalista. Frase que respondía a una pregunta que insistía, me intimaba en referencia a mi práctica. ¿Cuál es el fin del análisis más allá de la terapéutica? Ese encuentro me provocó cierto deambular por los meandros de la función deseo del analista, desplegándose ciertas preguntas de estudio. ¿De qué tipo de operación se trata cuando hablamos de función deseo del analista? ¿Cuáles han sido los obstáculos, los antecedentes para la construcción de este concepto? ¿Cuál ha sido la matriz de construcción del concepto? ¿Cómo se relacionan la transferencia y el deseo del analista? ¿Cuál es la relación entre pulsión y deseo del analista? En el transcurso de ese camino no dejaba de entrometerse mi práctica como analista, las inquietudes que surgían en mi experiencia de control, cuestión que incitaba a recordarme que el concepto siempre está determinado por la función que tiene en una praxis. Desde allí arribé a este cártel que se formó en fines del año pasado. En los 2 primeros encuentros anteriormente mencionados, fui desplegando las diversas aristas por las cuales la pregunta que me intimaba se hacía presente. En algunas ocasiones, al quedar empantanada la cura en el despliegue inagotable del sentido. Se pueden agregar S2 al infinito, pero sin tocar, sin conmover algo de lo que funciona como causa. En otras oportunidades, ubicaba que en algunas experiencias de análisis el alivio sintomático acontecía. La vida del paciente funcionaba mejor, pero esa paradójica satisfacción. Trabajamos otra frase. Esta vez del seminario de los 4 conceptos. Dice así: si la transferencia es aquello que de la pulsión aparta la demanda, el deseo del analista es aquello que la vuelve a llevar a la pulsión. Frase solidaria de la concepción del analista formando parte del concepto de inconsciente. Es decir, la presencia del analista indispensable para el contorneo del recorrido pulsional. El analista como objeto causa. Una indicación de Lacan. Ir más allá del plano de la identificación es posible. Se trata entonces de lo que hay de objeto en esa demanda para reenviar a la pulsión. Finalmente, el trabajo en esos encuentros condujo a que me arrojara hacia caminos más precisos. Si de lo que se trata es de extraer el objeto y no tanto las significaciones S1 y S2, ¿cómo hacer resonar el objeto del sujeto? ¿Cómo se opera en la transferencia sostenida desde el deseo, desde la función deseo del analista para extraer el objeto? No sin sorpresa, escuché que el objeto dirige mi investigación en este cártel. Buenas noches. Nuestro cartel está compuesto por 4 que se construyó el año pasado, a fin de año, y un más 1 que es el Sotelo. Y el nombre del cártel es Los 4 discursos. Eso con el tema de la elección y el uso del rasgo, que es el título del trabajo. En 5 variaciones sobre la elaboración provocada, Vilar dice: siempre es así como se elabora, a partir de siendo llamado, suscitado por. El trabajo es suscitado y siempre por una llamada de provocadores que va a buscar lo que es latente y que llamando revela. Véase, crea. De esta cita me interesa desarrollar. De esta cita me interesa desarrollar el sentido de 2 palabras. El llamado, que lo relaciono a la elección del rasgo, y la creación, que lo relaciono con el uso del rasgo. El llamado y la elección. Roland Barthes, en su libro La cámara lúcida, escribe sobre la fotografía y nombra 2 elementos que están presentes en toda fotografía: el estudium y el punctum. Este último es el que me interesa desarrollar.
Dice del punto: es un detalle de la foto que me atrae, ese azar que en ella me despunta. No soy yo quien va a buscarlo. Es él quien sale de la escena como una flecha y viene a punzarme. Es un detalle, un objeto parcial. También dice: lo que puedo nombrar no puede realmente punzarme. La incapacidad de nombrar es un buen síntoma de trastorno. Algún detalle de la foto que me subyuga, pero no consigo decir por qué. El efecto es seguro pero ilocalizable. No encuentro su signo, su nombre. El puntum es lo que se constituye en el llamado para cada uno. Encuentro dos elementos en el puntum, que los relaciono con el tema de la elección del rasgo. Adviene singularmente para cada uno, aunque se esté mirando la misma foto. En el caso del cártel, en el mismo texto o temático que los reúne como equipo. Además, primero se presenta como algo sin nombre y como un trastorno. Algo de lo que se presenta en el texto me lleva a hablar sin saber de lo que estoy hablando. Es a partir de una insatisfacción que me fuerza a pensar. El rasgo es el primer nombre que adquiere esa insatisfacción. El rasgo como denominación le da consistencia a la falta respecto del saber. En el caso del cártel, a partir de un nombre que nos reúne como grupo, los 4 discursos, cada uno es nombrado con un rasgo que constituye el nombre de lo que fue el puntum en ese momento para cada uno. El rasgo es el nombre del autor provocado por una insatisfacción. El uso del rasgo y la lectura. Del puntum va a decir que es la fotografía punteada. Dice Roland Barthes: su sola presencia cambia mi lectura de la foto. Siento que miro una nueva foto. Es un suplemento. Es lo que añado a la foto y sin embargo ya está en ella. Gracias a la marca de algo, la foto deja de ser cualquiera. Así, el rasgo como el puntum es puntuación, y por eso produce una lectura. Puntúa como se podría puntear un texto, construyendo un nivel de enunciación sobre los elementos expuestos. El puntum es llamado y puntuación. En el transcurso de la experiencia de trabajo en el cártel, considero que este es el desafío: no aprender un saber ya escrito, sino que a partir de lo no dicho del texto, hacerlo decir. Hacer de la referencia perdida del texto causa de la lectura. Esto es lo que entiendo por revelación en términos de creación citado previamente. Por eso el rasgo como ejercicio de trabajo se opone a un aprendizaje escolarizado donde hay pasos a seguir, y es la posibilidad creativa del lenguaje que al juntar 2 citas se abren nuevas formas de decir lo que ya está escrito, que promueven nuevos rasgos y preguntas nuevas para abordar el tema. Desde esta perspectiva, el uso de la cita no tiene vocación de traducción, sino de creación, en tanto se inventa una forma de decir acerca de lo que estoy investigando. Bueno, buenas noches. El título del cártel del que formo parte se llama, el rasgo, ¿no?, del cártel, el goce en la cuestión política. Lo componemos Nora Capelletti, Solana González y Julio Riveros, y el +1 es Osvaldo Delgado. Mi rasgo es estética y fascismo. En principio quiero agradecer la invitación a la Secretaría de Carteles y me transmitieron la idea de hoy, que es presentar brevemente el orden de razones que me llevó a la elección de este rasgo. Si bien mi idea es dar comienzo a una investigación, porque se trata de un cártel que ha sido inscripto recientemente, es decir, este año, hace unos meses que estamos funcionando, entonces a los fines de la presentación de hoy voy a ubicar algunos interrogantes que fueron los disparadores de la elección de mi rasgo. En primer lugar, y en relación a pensar desde el psicoanálisis, de qué manera el fascismo ingresa por los intersticios en una sociedad que quedan abiertos. Y si hay una estética que puede enmascarar con piel de cordero la presencia de una ideología fascista en su seno. Esto sería a nivel de lo social, por un lado. Por otro, me interesa ubicar cómo esto se puede o no presentar en el seno de una comunidad analítica. Investigar este punto implica desbrozar del camino de la orientación lacaniana
indicios de la pulsión de muerte presente siempre por estructura. Por eso podemos preguntarnos de qué nos advierte Lacan y qué opone a cualquier posición totalitaria que pueda filtrarse dentro de su orientación. Voy a tomar dos citas de Lacan. La primera es de Un otro falta, del 15 de enero de 1980, cuando Lacan disuelve la escuela freudiana. Cito: «Ya no tengo escuela, la levanté del punto de apoyo que tomé del grano de arena de mi enunciación. Ahora tengo un montón de gente que quiere que yo los acoja. No los voy a convertir en todo, nada de todo». Y otra cita, que está publicada en El Señor A, con fecha 18 de marzo de 1980. Allí nos dice Lacan: «Sepan que el sentido religioso hará un boom del que no tienen ustedes la menor idea, porque la religión es la guarida original del sentido. Intento ir en contra para que el psicoanálisis no sea una religión, aunque tienda a ella irresistiblemente, al suponerse que la interpretación no opera sino por el sentido». Y agrega: «La jerarquía no se sostiene sino por administrar el sentido». Puedo decir entonces que Lacan se opone a cualquier posición fascista o totalitaria, a dar lugar al no todo que aloja lo hetero. Antitéticamente, la Iglesia, como una de las estructuras de la masa, erige el lugar del líder que encarna el objeto amoroso para que sus miembros se identifiquen entre sí, siendo, al decir de Freud, el opio de los pueblos. La masa entonces, como todo, provoca en los sujetos que la integran el aplastamiento del deseo y convocan la presencia de un Dios ligado a lo tanático. Lacan se opone a esto y por ende al efecto de grupo, y crea la estructura del cártel para hacer inconsistir el empuje siempre presente a lo que tiende. Por eso está el +1, para funcionar como éxtimo, y en este punto hacer inconsistir el lugar del líder. Como así también la permutación entre los miembros, lo que trae como efecto la presencia del agujero que rompe con la completud. En cuanto a la dirección de la cura, también aquí Lacan nos da una orientación muy preciada: ir contra el sentido, cuestión de la que Jacques Alain Miller nos enseñó en su conferencia Adiós al significante. Es que el pensamiento del ser hablante siempre tiende al sentido, siempre tiende a cerrar, y es desde esta perspectiva que tengo la hipótesis que es inherente a la neurosis un punto de totalitarismo. En relación a las estéticas, un tema muy, pero muy complejo, que recién ahora empecé a incursionar, pero es muy complejo. No hay una sola estética, pero me pregunto cuál es la que le conviene al psicoanálisis. Esta sería otra pregunta que va a orientar mi trabajo de investigación. Hay diferentes categorías en relación a la estética y según de qué autor se trate, esto es diferente. Yo elegí una, que dice que las categorías son lo bello, lo feo, lo sublime, lo grotesco, lo trágico, lo cómico y lo ridículo. De todas ellas creo que lo cómico estaría más cerca de la posición del analista, puesto que, por ejemplo, lo trágico, si lo pensamos desde la figura del héroe, se sostiene en la excepción, que es lo particular de lo universal. Pero un analista no es un héroe. En cambio, lo cómico, en tanto se da, cito, hay la reducción repentina de una intensa expectativa. Esto es lo que se da en lo cómico. Entonces, he aquí la reducción en relación a lo mortífero. El ejemplo paradigmático, por ejemplo, son los films de Charles Chaplin, en las que lo trágico es tratado por medio de la comicidad. Desde esta idea es que tengo la hipótesis de pensar la posición del analista en su dimensión estética en la categoría de lo cómico. Una vuelta más, y al final de la investigación, espero poder articular lo hétero, el no todo, lo femenino a la comedia, como la salida al pathos siempre presente
no solo en la subjetividad del ser hablante o en el otro social, sino en toda institución, de la que nuestra comunidad no está ajena. Gracias. Después de haber escuchado estas 4 intervenciones, me preguntaba si de alguna manera el rasgo no hace de brújula, ¿no? En cada uno de los trabajos vemos que cada uno ha dicho con su estilo, de una manera absolutamente singular. En esto han coincidido todos, cómo de alguna manera el rasgo te encuentra, ¿no? Lo dijeron todos. Lucas habló del punctum, ¿no? El punctum que te busca, ¿no? Y me preguntaba si estarían de acuerdo en pensar entonces, por un lado, el dejarse atrapar, ¿no? Por este azar, de esto que lo sorprende al inicio, ¿no? Que habrá que ver qué pasa con esto al final del cártel, ¿no? Probablemente si yo los invitara dentro de 2 años, cuando concluyan, tal vez, ¿no? Podrían decir alguna otra cosa de esto. Pero me parecía interesante pensar entonces, por un lado el rasgo como brújula y el rasgo que te encuentra. Y por otra parte, en cada uno de los trabajos, mientras van pensando, ¿no? En preguntas y cuestiones, tenemos Valeria con la cuestión de la nominación, la insignia, ¿no? Puede decir el significante, el nombre y el objeto. Y agregaste algo más, abrís un montón de preguntas enormes, ¿no? Respecto de el goce del ser, el goce del bla, el goce femenino. Es decir, cada una de estas cuestiones en sí mismas me parece que llevarían a un trabajo enorme. Y ubicaste algo respecto del rasgo que me pareció interesante, en donde vos dijiste que toma valor en acto, ¿no? El rasgo en cada encuentro por la operación del +1. Tenía ganas de preguntarte algo respecto de esto, si podías decir algo más de esto, ¿no? De tu experiencia en este punto. Cintia, hablaste de la elección del rasgo y del trazo, ¿no? La elección del rasgo y el trazo. Decías el trazo que se hace al escribir las letras de cada quien. Me gustó esta formulación, me gustó la idea del trazo, ¿no? Y por otra parte, bueno, vos te haces preguntas muy ligadas a la cuestión clínica, ¿no? Ir más allá de lo terapéutico, hablas de la presencia del analista indispensable, ¿no? Para de alguna manera ubicar algo y hacer resonar algo, me pareció una pregunta crucial, ¿no? Para un analista. ¿Cómo hacer resonar algo del objeto, ¿no? Del sujeto? ¿Cómo hacer resonar esto? Bueno, Lucas plantea de una manera, para mí, muy novedosa, ¿no? La cuestión del rasgo articulada a la fotografía, lo que Barthes trae respecto del punto, y hablar del rasgo que adviene como nombre, como lo singular, hablar del rasgo del lado de la puntuación, ¿no? Tal vez sería interesante que pudieras contar algo más de esto, ¿no? Ampliar un poco esta cuestión. Y Mónica, me pareció sumamente interesante. Vos entrás, ¿no? Por el lado de la pregunta del fascismo en lo social, pero la articulás a la comunidad analítica. Así que, bueno, a ver, ¿qué de esto? ¿Cómo nos defendemos de esto? ¿No? Retomás, si es posible, ¿no? Defenderse de esto en la comunidad analítica. De hecho, hablas del cártel, ¿no? En contra de la religión. Pero al mismo tiempo hablas de la misma neurosis, ¿no? En lo religioso de la neurosis ubicada de ese lado. Quería preguntarte algo más respecto de esta cuestión de la estética y lo público, ¿no? Si bien lo dejás para, ¿no? la segunda parte de tu investigación, si podías ampliar un poquitito más esta cuestión.
Sí. Quizás podemos tomar alguna preguntita más, una intervención más. Bueno, primera cuestión es la idea del trazo respecto de la letra, es una definición que encontré, ya no sé si en el diccionario de la Real Academia o si en el diccionario de María Moliner. Digamos, es una definición de rasgo. Lo primero que me puse a hacer fue buscar eso. Y me parecía que efectivamente el rasgo marca un trazo que hace a la letra de cada quien, que no está por fuera de... eso es lo más singular que uno tiene. Y que lo más interesante que a mí me causó, yo venía trabajando una cuestión más del orden epistémico respecto del deseo del analista. Tengo una historia más de investigación metodológica y entonces venía trabajando los obstáculos que a Lacan se le precipitaron para construir el deseo del analista, la discusión con la transferencia y demás. Y en el Carter me encontré en esos puntos donde lo que se me aparece es la clínica. Digamos, el lazo más a la escuela está más ligado en el punto de la clínica. Y en los encuentros que tenemos, ya sea entre nosotros, que nos juntamos a pensar, discutir, leer, y los encuentros con Diana, la pregunta de cómo hacer resonar luego del objeto es lo que nos sigue interrogando. No, estamos recién empezando, quedará para una próxima presentación poder decir algo sobre eso, pero eso es lo que nos orienta. Bueno, vos me preguntaste del rasgo que viene como singular. A partir del punto yo lo que trataba de encontrar era una forma de decir cómo uno es elegido por el rasgo y no que uno elige el rasgo. Y que eso se evidencia en que para cada uno, bueno, como dice ahí del punto, es distinto lo que le va interesando, pero no es lo que intentaba ponerle palabras, es que es algo más del interés, es algo como que te hiere, en un momento lo dice también, no lo podés evitar, estar descompletado por esa pregunta que insiste en cada texto de manera distinta. Y aunque leamos el mismo texto, a mí siempre me resuenan esas preguntas, entonces me lo puntúan y me hacen significarlo en torno al rasgo que yo estoy viendo. De hecho, mi rasgo es saber y verdad. Y lo que pude construir de los textos es la apertura del inconsciente y el tema de saber y verdad, cómo cambia el concepto de inconsciente. Y uno de los elementos que encontré con los que podría decir algo sobre eso es el enigma, y después el enigma, o sea, la apertura del inconsciente a partir de constituirlo como enigma, un significante que se vuelve enigmático, que sería lo mismo que estoy diciendo acá del llamado de elección. Y cómo a partir de pensar el inconsciente como un vacío, se puede escribir a partir de eso. Y no es encontrar una esencia de nada, sino la escritura a partir del vacío. O sea, como de hecho eso hizo que lo que yo escriba hoy también está articulado por mi rasgo, por saber y verdad y por estos dos temas, el enigma y el inconsciente como un vacío que causa la escritura. Bueno, te agradezco la pregunta. En realidad es cierto, digamos, de todas las categorías yo elijo para articularlo al lugar del analista lo cómico. Esto tiene una razón de ser, digamos, por alguna razón elegí lo cómico y no elegí otra categoría. Bien, ahí brevemente, ¿no? El pasaje de la tragedia a la comedia a lo largo de un análisis es esperable que la tragedia de la neurosis ¿sí? pase a la comedia. Entonces, la comedia implica una irrisión en relación al drama que vivió el sujeto, que está más articulado al goce del sufrimiento y articulado a la novela familiar. Yo recuerdo, y que
Velaga, me disculpe si no soy exacta, pero bueno, recuerdo... Ah, bueno, qué suerte. No, pero está filmado, ese es el problema. Ahora, la paranoia, el otro me mira, entonces, como el otro me mira, es un tema. Y es una E, entonces, no es cualquiera. Bueno, la cuestión es que Willy, en una de las transmisiones que hizo, contó un poco el drama de él en relación a su novela familiar, en donde él estaba dividido entre dos familias, ¿no? La católica y la judía, era así, ¿no? Como los Montescos y los Capuletos, y que realmente había sido todo un avatar de él, luchar para tratar de unificar eso, que, bueno, él insistía que se podía. Hasta que un buen día va al cementerio, creo que a levantar los huesos, no sé si era el abuelo paterno o el tío o algún difunto de esto. Entonces, cuando está el sepulturero con los huesos, él habrá puesto una cara patética, porque cualquiera en lugar de poner esa cara ante semejante escena. Y entonces el sepulturero, ¿cómo significa esto? Le dice, no se preocupe, que yo los voy a acomodar. Entonces para él esto cae, se da cuenta ahí que no hay manera de acomodar los huesos de los antepasados. Esa división de los Montescos y los Capuletos, ese es un punto de un irreductible, de un real, de lo imposible, ¿no? Entonces, otro ejemplo, porque esto uno tiene que servirse de los testimonios de los AE para poder dar cuenta de esto, porque es así. Del caso del Guiño, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, ella tenía un tic que le sobreviene como síntoma, como marca en el cuerpo en el momento que ve morir al padre. Esto, bueno, quería ser artista, esto le traía muchos problemas para cuando los castings. Finalmente, bueno, decide ser psicoanalista, pero ella cuenta cómo pasa de la tragedia a la comedia. Claro, no es que... Claro, bueno, va al teatro. Entonces, cuando va al teatro, ella quería ver esa obra de teatro. Bueno, ella quería ser artista, así que el teatro le gustaba mucho. Y va a la ventanilla y dice, por favor, quiero entrar. No hay. Dice, pero no, por favor. Y le hace el gesto. Entonces el boletero le dice, no, acá no, nosotros no estamos en esas cosas. Es decir, interpretó como, no, sacó y no sé qué pensaría. Acá le decimos así, porque en Francia no sé, pero se ve que es universal, eso es un soborno. Y bueno, entonces cae para ella eso que también era una marca en el cuerpo que para ella le ha sido un drama. Bueno, es pasarte de la tragedia a la comedia. Estoy sintetizando, ¿no? No es así de fácil. Todos lo sabemos que se vuelve otra vez con la tragedia y con la novela familiar a cuesta y otra vez el sufrimiento, ¿no? Y se deja un poquito y otra vez, ¿no? Es como el caballo de Troya. Pero bueno, para darles un ejemplo aquí, digamos, ¿por qué elegí como categoría en relación a la estética que creo que se aproxima más lo cómico ligado al lugar de la novela? Bueno, esto lo pensaba, esta cuestión del rasgo tomando valor en acto por operación del +1. Como una operación que se va realizando vez por vez, encuentro por encuentro, reunión por reunión, en donde no es sin la presencia de... O sea, para algo está el +1 en un cartel, ¿no? Que se elige también por algo y que no necesariamente tiene que ver con ocupar un lugar de saber para producir a los cartelizantes transferencia de trabajo. Es la primera vez que estoy adentro de un cartel que funciona, por eso digo, ¿no? que hay algo de lo inaugural. Disculpad, después Ernesto si tenés muchos inscriptos, muchos pedidos de carteles, pero me parece que la función del +1 es por algo y se ejerce en acto, como el analista, digamos, así como el analista en acto es en acto, así como se pone en forma el síntoma en análisis, se va poniendo en forma el rasgo en cada encuentro. Se van depurando esos detalles que van causando el trabajo cada vez. Y después está
posibilidad de escribir, teniendo en cuenta también la reducción de los 4.000 caracteres, algo ahí, ¿no? Porque más allá que son muchas las preguntas, ¿no? Son las respuestas posibles que se puedan dar, digo, también en el momento de la escritura. El texto era uno y lo íbamos trabajando, pero la brújula a la vez iba siendo el rasgo propio. Y me parece que hizo un sutil trabajo, Ernesto. A mí me llamaba la atención cuando el otro día pasaba cada uno por su propio rasgo, iba como trabajando un poco qué pensaba escribir y articular y demás, como uno podía escuchar que cada una estaba tocada por ese rasgo, que no era ajeno. Y me parece que es una clave para que el trabajo en el cartel funcione. Si uno se pone a trabajar algo que está como muy por afuera de un detalle propio, de un rasgo propio, no hay causa. Muy interesante, y quizás es el momento para que los colegas que participan en los carteles puedan también transmitirnos algo de esto, ¿no? María habló de cómo... Sí, Inés. Bueno, primero les quiero agradecer los 4 trabajos, la verdad que preciosos que nos contaron, y también pensando en este lugar del más uno, ¿no? Mónica decía contra el líder, ¿no? Y me parece que los 4 trabajos conversan en el punto del deseo del analista, ¿no? Y el más uno también causado por los otros, ¿no? También en este punto la falta de saber que lo atraviesa, que es elegido, ¿no? Uno es convocado a ocupar ese lugar, y es un lugar que también todo el tiempo, si bien, bueno, hay una responsabilidad en aceptar esto, también es un lugar que se nos desacomoda todo el tiempo, ¿no? Y uno se encuentra interrogado y también localizando ese detalle que eligió, pero provocado por ese grupo que también está destinado a disolverse, ¿no? Así que bueno, les agradezco porque me parece que en ese punto los 4 trabajos están ahí conversando, y bueno, seguramente nos conducirán a las jornadas y a participar y a presentar trabajos, y bueno, se los agradezco. Sí, Osvaldo de la... Sí, buenas noches. Felicitaciones a la Secretaría de Carteles por esta noche tan interesante que nos están brindando. Realmente me resultó muy impactante escuchar a los 4, porque se podía ubicar claramente cómo no solo era decirlo, bueno, yo no decidí el rasgo me encontró, sino que claramente esto en la enunciación estaba todo el tiempo, y como en verdad el rasgo que lo elige a uno da cuenta directamente de aquellos puntos en donde uno llegó en su propio análisis. Hay una relación directa entre la práctica cartelizante y el lugar analizante. Esto es fundamental. Y es en esa línea que el cartel junto con el pase es una práctica permanente antitotalitaria. Es decir, que sin el cartel y sin el pase, una institución sí o sí se vuelve totalitaria, en tanto, como decía Mónica muy bien, efectivamente la neurosis, el punto de la neurosis totalitaria es en el punto del rechazo a la dimensión de lo éxtimo. La neurosis es rechazo de lo éxtimo, ¿sí? Y efectivamente en tanto rechazo de lo éxtimo siempre se va a consagrar a hacer todos los modos totalitarismo. Y pues una cuestión que había tomado muy bien Mónica, lo que es en un análisis la dimensión que va de la tragedia a la comedia. Y es efectivamente así, porque la tragedia y su estética, la tragedia que nos legaron los griegos, es efectivamente
se trata del sacrificio del Hijo. Si no hay sacrificio del Hijo, no hay tragedia, ¿sí? Es un no al sacrificio del Hijo. Y con la dimensión sacrificial del sacrificio del Hijo, ¿sí? Y el goce oscuro en ese punto. Y este es el punto en donde se diferencia, pareciera que se trata del mismo Dios, el Dios judío, el Dios cristiano. Y sin embargo, en ese punto no es el mismo Dios. El Dios judío es un Dios que todo el tiempo está soportando el significante de la falta en el otro. Nunca se sabe qué quiere. Entonces los judíos se dedican a interpretar activamente, permanentemente, qué es lo que quiere Dios, porque nunca se sabe qué quiere ese Dios. Es un Dios angustiante, su fórmula es sembrar la angustia. El Dios cristiano sí dice qué es lo que quiere y quiere el sacrificio del Hijo. Se trata de esto. Entonces, efectivamente, es por este motivo que ha habido tantos desarrollos desde el cristianismo de corrientes fascistas muy importantes y el nazismo mismo, ¿sí? Porque efectivamente el Dios judío descompleta todo el tiempo, porque es una lectura interpretativa activa que nunca puede cerrar un sentido, ¿no? En este sentido han abrevado el cristianismo en los argumentos fascistas fuertemente, ¿sí? Y por este mismo motivo la estética de exaltación fálica siempre también con la estética de la exaltación del sacrificio, ¿no? Pues llegan a decir en un momento los nazis, cuando ya los rusos estaban muy cerca, estos son testimonios, ¿no? Dicen los rusos no nos van a agarrar, no, es imposible que nos agarren, ya estaban prácticamente invadiendo Berlín mismo, ¿no? No nos van a agarrar ese porque Hitler nos va a gasear a todos nosotros, o sea, a los mismos alemanes, nos va a gasear a todos nosotros y va a impedir de este modo que los nazis nos atrapen, que los rusos nos atrapen, ¿no? El culto del sacrificio es tan poderoso que el culto del sacrificio se ponía en juego también de este modo. Y esto sostiene la estética del nazismo. Y el arquitecto, ¿cómo se llamaba el arquitecto del nazismo? Albert Speer. Albert Speer. Realmente es alguien con una potencia estética fundamental, es el tipo que logra captar, ¿sí?, la dimensión de la exaltación fálica y la dimensión del sacrificio en la estética del fascismo. Es el Speer. Bueno, yo me fui, perdón, pero entusiasmo. El rasgo mío, que soy más uno, pero el rasgo mío es segregación y racismo. Ernesto Sinatra. Me gustaron mucho las 4 presentaciones y me trajo cada una de ellas alguna revocación. No las voy a contar todas, sería muy extenso, pero me permitió hacer algo que celebro cuando acontece en un cartel. Y es una disidencia, un detalle que articula y produce algo nuevo. Por ejemplo, mientras Luca hablaba, se me ocurrieron 2 cosas. Primero, la similitud del punto de Ronald Arté con la mancha del seminario 11, la cara en el cuadro, para situar la función de los puntos de cara. Y me di cuenta que eso mismo que Luca en realidad hoy se podría ubicar como la infraestructura o el hueso mismo de un cartel, es decir, lo que convoca, lo que causa en relación a producir el efecto que llamamos transferencia de trabajo. Y eso está combinado con el deseguro del rasgo, ¿no? Que, por otro lado, lo que me doy cuenta que estaban bordeando, pero no fue tocado directamente, es la elección del más uno en función de qué rasgo. El rasgo también se pone en juego en la elección. Y hay algo, vamos a decir, de la compatibilidad del rasgo que propicia después la transferencia de trabajo articulado con el punto. ¿No? Es lo que me parece que va armando la escena del cargo.
que siempre tiene algún problema, voy a decirlo de una manera quizás menos ideológica, pero profundamente política, y es la dificultad que hay en un cartel, tanto para los cartelizantes en sí, para todos, pero también una dificultad especial para el más uno. Y esa dificultad la ubico en relación a los trastornos alimentarios. Es decir, hay un banquete que se articula en torno del saber, y hay una comida, ¿verdad?, que circula. El problema es a veces la bulimia, donde lo que se intenta hacer es comer todo el saber, o a veces vomitarlo todo, ya sea del lado de los cartelizantes en sí o del más uno. A veces eso puede aplastarlo, precisamente. El más uno, cuando se transforma en líder, puede a veces vomitar y aplastar el funcionamiento mismo del cartel. Y en otros casos, a veces, podemos decir que la anorexia de los integrantes del grupo puede pedir que se les alimente para después, a veces, vomitar a su vez o rechazar lo que se les ofrece. Con lo cual, esto vale creo que para todos, y me parece que es de alguna manera un tanto cómica, pero que puede ser siniestra, ese es el par que me gusta ubicar, que hace a la lectura política de lo que puede ser un tratamiento del líder, como lo planteaba también Mónica, en relación con su diferencia con el más uno. Es decir, me parece que tampoco podemos, al menos yo no lo hago, explicitar que la diferencia es absolutamente tajante. Una cosa es el más uno, otra cosa es el líder, esto no funciona así, digo. Quien ha estado en un cartel sabe que siempre hay derrapes y que efectivamente hay anorexia y bulimia, eso funciona y debe ser corregido. Lo que vamos a tratar, que no se ha tratado por, digamos, los tratamientos cognitivos, sino que podamos intervenir para ir cortando, ¿no?, esos banquetes que a veces atentan contra la producción mínima, acotada, residencial de saber como producción singular. Muchas gracias. Ernesto. Lucía Blanco. Sí, derrapes, o podríamos decir también desplazamientos de discurso. A ver, lo que me di cuenta recién, primero un gusto absoluto, seguimos en el banquete, porque ¿cómo respondieron a la consigna? No les resultó fácil en la Secretaría elegir cómo íbamos a convocar esto. Y me encanta la diversidad, finalmente, de cómo escucharon eso. Otra cosa, y que me doy cuenta casi recién, que es que a lo singular no se arriba que no sea por la vía de algún dispositivo. Esto me parece una pelotudez. Me di cuenta recién, porque si yo acepto que el rasgo algo tiene que ver con la letra, pongámosle, eso no solo implica que se arriba eso con los otros, sino que además eso puede ir variando, lo cual es muy auspicioso. Sí. Mi nombre es Julio Riveros. Yo soy integrante del cártel El Goce y la Cuestión Política. Y quería hacer un comentario en relación a las palabras de Mónica, al trabajo de Mónica. Me pareció
interesante situar la relación no forzada entre escuela y fascismo, por un lado. Porque me parece que ahí lo que se sitúa es una pregunta por qué escuela, de tal modo que no advenga totalitaria. Y en tanto, el totalitarismo es un modo de negar, o es una negación de uno de los imposibles, me parece, ¿no? Me parece que el totalitarismo es la negación o la afirmación de que la relación sexual es posible. Entonces, me parece que la pregunta que se puede situar ahí es ¿qué escuela de tal forma, ¿no?, que esa escuela no se convierta en un nuevo altar a los dioses oscuros, que dice lo que menciona Lacan en el seminario 11, en el epílogo? La segunda cuestión que me parecía interesante es la relación entre neurosis y totalitarismo, o neurosis y sentido. Y la tercera cuestión es la relación entre el analista y la posición cómica. Y ahí se me arma bueno, una pregunta, la podría plantear así: si quizás lo cómico sería uno de los modos de ir en contra del totalitarismo o el fascismo en la escuela. Gracias. Gaby, Mali. Buenas noches. Celebro yo también la noche y celebro la mesa. Fundamentalmente lo que me parece que es un entusiasmo renovado por el trabajo en los carteles, en un lazo fuerte a la escuela. Esto es lo primero que quería decir. Coincido absolutamente con lo que decía hace un ratito Osvaldo Delgado respecto de que el pase y el cártel son dos dispositivos fundamentales que cumplen, creo yo, con una función no solo respecto de cada uno en lo singular, sino respecto de la escuela, en tanto agujerean el funcionamiento institucional, que es del orden del automatón. Me resulta un poco fuerte pensar el autoritarismo o el totalitarismo y ponerlo del lado de la escuela. Me gusta más pensar en que sí hay un funcionamiento del discurso del amo que tiene que ver con la dimensión de gestión e institucional misma de la escuela, pero que la escuela no tiene y no puede, no conviene que quede reducida a eso. Entonces me parece que el trabajo de los carteles es un trabajo fundamental a condición de que el trabajo de los carteles vuelva a la escuela, de que no quede en ese pedacito de saber que pudo construir cada uno con unos pocos más. Creo que es necesario que vuelva a la escuela porque entonces puede entrar en alguna conversación posible. Y en ese sentido me gustaba lo que traías vos respecto de el rasgo y la escritura, ¿no? Porque el rasgo lo pensamos en relación al rasgo significante, pero tiene que haber algo más si el discurso analítico efectivamente nos afecta, que es que del rasgo o del trabajo respecto del rasgo significante, bueno, conviene que se produzca alguna escritura, y esa escritura está articulada a la letra, que es otra cosa, es más bien del orden del agujero, ¿no? Entonces cuando eso vuelve a la escuela y la toca un poquito, la interroga, la empuja, la incomoda, ¿no? Eso me parece que produce un buen efecto para todos. Así que gracias. Ahora te paso a quería tomar algo que había leído en el trabajo de Lucas, que es una diferencia que él hace entre elección del rasgo y uso del rasgo, que me pareció sumamente interesante quizás para
reintroducir en la conversación, ¿no? Porque hablabas de la elección, del lado de ese llamado, ¿no? De lo que te encuentra, pero el uso lo ponías del lado de la creación. Me parecía que era algo interesante para quizás poder seguir desplegando. ¿Mónica? Bueno, de ninguna manera voy a, digamos, lo que quiero aclarar es que de ninguna manera dejo la escuela reducida a ningún tipo de totalitarismo, y esto quiero que quede claro. Yo estoy en la escuela hace 20 años, de ninguna manera voy a decir eso, ¿sí? Soy miembro de la escuela. Lo que sí me parece que como miembro de la escuela está bueno que pensemos por dónde se puede filtrar la pulsión de muerte. Esta vez elegí el tema del totalitarismo, podría haber elegido otro tema, ¿sí? Por eso tomo las citas de Lacan. Lacan, en lo que dice acá, de ninguna manera se ubica desde un lugar totalitario. O cuando tomo Miller y tomo la conferencia Dios al significante, y estoy ubicando el sentido del pensamiento, del ser hablante, como obra del yo, que tiende a cerrar una idea y que ahí lo ubico estructuralmente, un punto en todos nosotros, en tantos seres hablantes, de totalitarismo. Estoy hilando muy fino. Bueno, Bartel lo dice. Claro, ya está, ¿entendés? Estamos como presos de eso. Entonces, bueno, la pregunta, lo que a mí me convoca es cómo ir contra eso mismo, empezando a hablar mío. Para empezar a hablar, ¿sí? Para empezar a hablar. Es así, porque es verdad que el rasgo te busca y te encontrás. De ninguna manera. Eso lo pongo. La vida de la propia máquina. No, me parece que la respuesta del invento del cártel es ya una respuesta a eso. Miller lo dice, no me acuerdo en qué curso, la tendencia natural de todos los seres hablantes es hacia el grupo, la tendencia natural, así por la estructura. Me parece que el cártel como dispositivo es una respuesta en acto a ese tipo de orientación. Me parece justamente, por eso uno puede preguntarse por qué algunos carteles funcionan y otros no. Tal vez está en las condiciones que hablaba Ernesto, que se demanda un más uno a aquello que no se está dispuesto a dar, o se sabe que no conviene, o puede ser que justamente se den demasía y entonces el deseo quede aplastado, ¿no? Quien decía Débora, hay que hablar del deseo. Me parece que va por ahí. El asunto es cómo poder sostener ese deseo vivo, lo único que circula y lo único que nos convoca, porque en verdad, decíamos el otro día en el cártel, si no estuviera este trabajo no tenemos nada que ver uno con otro. Entonces me parece que si no es el deseo capturado en lo vivo, en lo original, verdaderamente eso se disuelve inmediatamente. Yo creo que la función del más uno es conectarlo permanentemente a la causa. Y la causa tiene algo de vacío, indefectiblemente, y donde se satura, bueno, se aplasta el deseo, como sabemos que sucede en los hechos concretamente. Entonces me parece que se trata de capturar lo vivo para hacer de eso un deseo que siga circulando. Y me parece que eso es una política. Pero que esta mesa hoy deja claramente esa conjunción y esa tensión que hay permanentemente en la práctica. Cintia había hablado, recuerdo, en su trabajo de deseo de cártel. Vamos a tomar las palabras de Cintia, después sigue Débora, Osvaldo, Marina. No, mientras hablaba Gabriela, recordaba que otra de las definiciones que tomaba de rasgo era la cuestión de su expresión viva, y me parecía que era la mejor manera de definir un cártel, que no se trata de un grupo de estudio donde está el saber puesto en el líder como en tanto grupo y todos masificados ahí, sino el trabajo vez a vez, que decía Valeria, y la cuestión de lo vivo, donde se expresa lo vivo. Si hay algo que no está puesto en ese punto, me parece que no hay producción. Y cuando decía del deseo del cártel y de
la coincidencia con mis amigos, colegas, es que teníamos ganas de producir y de llevar el cártel con las consecuencias que implica un cártel. Cuando recibimos la invitación, bueno, nos planteamos que quería presentar, yo dije, dale, yo, digamos, en el punto de, se trata de producir, bueno, vamos, veamos de qué se trata. Y bueno, y aquí estamos, camino por lo... Muy bien. Sí, mientras hablaba Diana y en la línea de lo que venía pensando hablando Ernesto, recordé una experiencia de primeriza como +1, donde algo me enseñó y entendí la diferencia cuando se plantea del deseo y cuándo abrir y cerrar a más o menos, digamos, que es que ese cártel había fracasado, que había sido una experiencia primera para mí como +1, y fue en el deslizamiento donde no se pudo entender la diferencia entre el grupo de estudio y cártel. Y que me parece que la diferencia entre... A mí me enseñó mucho en qué punto, en que el cártel no se trata de conocimiento, sino que se trata de transmisión y saber, que se trata de deseo y no se trata de el apetito de conocimiento, digamos, como desde esa diferencia, la dificultad, por lo menos para mí en ese momento como +1, de hacer circular el deseo en la justa medida, digamos. Y eso dependió mucho del rasgo. Eso hizo que no pudieran, entre otras cosas, encontrar un rasgo. Y me parece que es interesante la... Sí. Marina y después Osvaldo. En principio las 4 intervenciones, cada una con su rasgo y con su estilo también, que no está por fuera, ¿no? De la elección del rasgo, me parecieron preciosas. Y quería resaltar 2 cuestiones. Una que mencionó recién Valeria, cuando presentaba, que decía, bueno, había tenido experiencias, no habían funcionado. Sin embargo, eso no aplastó el deseo de, digamos, volverse a meter en un cártel, que me parece importante, ¿no? Efectivamente. Y por el otro, es una mesa, digamos, se presentaron 4 trabajos, una persona miembro de la escuela, conocida por todos, y 3 colegas que no son miembros de la escuela, pero que lo que hoy se ha generado fue un trabajo de escuela, ¿no? Entonces me parece también muy importante porque hay algo de un trabajo producido que, bueno, la escuela también posibilita eso, y en todo caso no son miembros de la escuela aún. Osvaldo. Quería resaltar una cuestión que había mencionado Lucía Blanco, me parece una enorme importancia, que es, sin un dispositivo no hay posibilidad de encuentro, que el rasgo no se encuentre. Y efectivamente el cártel permite como dispositivo que el rasgo no se encuentre, y a su vez el cártel permite que uno haga uso de ese rasgo. Entonces vemos como incluso para aquellos que todavía no son miembros de la escuela, sin embargo, están haciendo una práctica de escuela a partir de esta consideración que es fundamental. El rasgo lo encuentra uno, y a su vez el cártel como dispositivo es un espacio de hacer uso de eso. Esto es fundamental y es una oferta de la escuela más allá de aquellos que son miembros de la escuela. Los que aún no lo son están haciendo una práctica del núcleo mismo de lo que es una escuela. Eso. Ana, Rosa. Me gustaron también muchísimo los 4 trabajos. Pensaba en esta preocupación clínica de CIS y recordé que en sutilezas analíticas, creo que en el primer capítulo mismo hay unas muy buenas definiciones en relación a esto de lo que es el efecto terapéutico, y cuando pensé en esto de sutilezas se me ocurrió que efectivamente en esta noche hay un trabajo de escuela
porque me parece que el modo de sostener el discurso analítico es justamente en la escuela estos encuentros, tanto de estas noches en relación al cártel o al pase, es una manera de presentar lo más específico del discurso analítico y presentarlo a la comunidad. Esta es una noche abierta y entonces estamos escuchando estos trabajos de miembros y no miembros y con esta cuestión bien específica de lo que dice ahí en ese texto Miller del enclave, de estos términos que tienen que ver efectivamente con el discurso analítico, específicamente con el cártel. Pensaba que efectivamente en el cártel también se juega lo que no es colectivizable, ¿no? Así como se juega lo que entra en el lazo social, también vemos cómo hablaban de la cuestión libidinal, ¿no? Lo que no es colectivizable. Efectivamente, me parece también que hay cierta, uno podría decir, ética del forzamiento en un cártel, ¿no? Siguiendo quizás a Miller en Los signos del goce, cuando habla de lo que es el dispositivo analítico mismo, creo que el cártel también lleva a cierto forzamiento que provoca, ¿no? Provoca efectivamente que ustedes hayan tenido que ponerse a trabajar, por ejemplo, en la cuestión del rasgo, provoca y fuerza, ¿no? Es decir, incomoda en este punto. Bueno, me gustaría ver si Lucas puede hacer un poquitito lo del uso, ya que fue retomado también por Juan. Bueno, yo lo del uso lo entendía que en función de que si el nombre del rasgo de cada uno se constituye como un vacío, que es lo que pasó con eso recién, que si el nombre se positiviza como un vacío, es donde permite que resuenen y se alojen como producción después y se constituyan respuestas momentáneas que antes por ahí no eran respuestas hasta que se constituyó como una pregunta el rasgo. Entonces me parece que eso le hace como que también orienta y va eligiendo por dónde, a partir de las desinencias, como decía, qué textos resuenan con ese rasgo que uno va teniendo. Me parecía que eso hace un uso y orienta una lectura y también una escritura y aloja una producción. ¿Alguna otra intervención? Respecto a lo que decía recién, de lo que no es colectivizable, que me parece que la elección que tuvo la Secretaría de Carteles en el pedido, ¿no? El porqué de la elección del rasgo, justamente ubica eso, lo más singular de cada uno. Quizás hay un rasgo que se pueda repetir como nombre, el porqué de esa elección es absolutamente singular. Bueno, les agradecemos muchísimo la presencia.